Muy bien, Marcelo. Bueno, por supuesto, empieza la semana con toda la expectativa puesta en las conversaciones que van a mantener justamente hoy el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el presidente Alberto Fernández con la canciller alemana, con Angela Merkel, conversación que en principio, bueno, se presenta como fundamental para evitar el doble default que la Argentina está tratando de evitar, o por lo menos una parte del gobierno, con el Fondo Monetario y con el Banco Mundial. Recordemos que, bueno, tanto el apoyo de España, de Portugal y de Italia, y sobre todo de Francia en la negociación, fue un apoyo político, pero los principales, digamos, acreedores de Argentina en el Club de París son básicamente Alemania y Japón. Claro. Por lo tanto, obviamente la decisión de Alemania en este juego es fundamental. Prácticamente ya se sabe que lo que va a, digamos, el mensaje de Angela Merkel va a ser que obviamente Argentina tiene el apoyo de Alemania, siempre y cuando Argentina acelere las negociaciones con el Fondo Monetario. Me parece que allí no hay una novedad. El punto es que en el medio los vencimientos que van corriendo, Argentina los tiene que ir pagando. Y a mí me parece que ahí es donde está en alguna medida la discusión entre el ala dura del kirchnerismo que protagonizan y que obviamente se referencian en términos políticos en Cristina y por supuesto en términos económicos en el proyecto de Axel Kicillof. Lo que está presionando ese sector al presidente es para que no siga pagando o no siga perdiendo reservas con los pagos a los organismos internacionales en el marco de la negociación. Hoy hay una muy buena nota de Pablo Wende en Infobae, donde justamente nuestro querido colega cuenta que el Banco Central en el mes de mayo, y bueno, ha comprado prácticamente unos 2.000 millones de dólares, ha recuperado reservas, obviamente por el efecto del sector agropecuario, pero claro, el ala dura del kirchnerismo no quiere que esa acumulación de reservas se pierda en los pagos eventualmente de aquí a fin de año que hay que hacer de intereses, de pagos en el marco de la negociación. Es decir, la Argentina puede eventualmente lograr alguna prórroga en los vencimientos de capital, pero va a tener que ir pagando eventualmente los puchitos de los intereses, 100 millones acá, 50 millones allá, 300 millones, todo eso es lo que ahora está en la discusión. Ahora, por supuesto, Marcelo, aquí hay en definitiva un tema mucho más profundo y bueno, tiene que ver con este enfrentamiento político del sector más duro de la coalición de gobierno, del sector, digamos, más de izquierda, el que se referencia con Cristina, bueno, que presenta un mensaje muy, muy claro y que además revela otra vez que el gobierno está cada vez más intervenido, es decir, en el marco de la campaña electoral estamos con un presidente que en alguna medida se radicaliza y presenta algunos mensajes y algunas medidas que incluso superan lo que fue en su momento el estatismo de Cristina y Axel Kicillof en el último mandato del actual vicepresidente. Tenemos en definitiva un gobierno, Marcelo, cada vez más intervenido en política exterior, es evidente, en política sanitaria. Finalmente el retorno de las cuarentenas extremas es el modelo y es lo que reclamaba la Liga Bonaerense, básicamente el gobernador de la provincia de Buenos Aires y lógicamente los aliados del peronismo en esta carrera electoral, y por supuesto también en la política económica. Vos fíjate que incluso el peronismo aparece cada vez más condicionado. Esta proclama a favor del default, porque en definitiva es una proclama a favor del default, ha sido firmada también por el titular de la CGT, por Héctor Daer, por un par de gobernadores, por los intendentes, por supuesto, que se referencian más en el espacio que lidera Cristina. Y bueno, y reaparece esta discusión donde la economía, evidentemente, bueno, tiene un lugar no prioritario. ¿Qué es lo que dice la proclama a favor del default? Primero la salud y la vida, después la deuda. Bueno, esto es un poco como habíamos empezado hace 1 año y medio, cuando el presidente dijo, entre la salud y la economía, elijo la salud. Sí. Y así no fue, ¿no? Y así no fue. Es decir, resultamos un fracaso en la salud y obviamente un fracaso también en la economía. Es curioso, Marcelo,
pero el tono de la campaña electoral se va radicalizando cada vez más contra el campo, contra el sector privado, contra el sector financiero, bueno, obviamente contra la oposición, contra el periodismo. Es como que se está pidiendo el voto de la gente para profundizar el vamos por todo, ¿no? Y esto es algo que llama la atención, Marcelo, porque vos fíjate, la protagonista de esta proclama a favor del default, la economista Fernanda Vallejos, había sido candidata a diputada en el 2017 acompañando a Cristina. Cristina era candidata a senadora, y en ese momento, claro, un poco como que la escondían a Fernanda Vallejos porque parecía un mensaje demasiado duro en términos de campaña electoral. Siempre hemos visto que Cristina históricamente en las campañas electorales se abuenaba. Sin embargo, ahora estamos viendo un fenómeno casi te diría contrario, donde, bueno, quienes de alguna manera proponen lo que el presidente alguna vez dijo que eran las ideas locas, bueno, ahora están evidentemente liderando ese espacio y condicionando claramente la política económica. Para los mercados, obviamente estas son malas noticias. Había habido alguna ilusión cuando terminó la gira del presidente con el ministro de Economía por Europa. El riesgo país había recuperado 100 puntos, tampoco gran cosa, había bajado de 1.600 a 1.500, pero en las últimas semanas y en la última semana otra vez perdieron terreno los bonos argentinos y por supuesto se anticipa, Marcelo, para esta semana seguramente otra semana complicada en ese frente. Con el campo la situación sigue complicada, el sector va a tener que definir definitivamente si continúa el paro tal como estaba previsto. Hay algunas diferencias dentro de la propia mesa de enlace, yo creo que va a ver qué es lo que hacen los autoconvocados en las próximas horas, y se profundiza, como decíamos ayer, el problema con el abastecimiento de gas, Marcelo. 3 días de frío en la Argentina, es cierto que ahora se combinan varios problemas. Hay una huelga, obviamente, ¿no? La huelga en el sector marítimo que complica la llegada de los barcos gasificadores, pero el problema tiene que ver con la falta de producción, el conflicto que hubo en la Patagonia con Vaca Muerta y, por supuesto, la precificación de las tarifas, Marcelo. Así que la verdad, cada vez menos libertad y cada vez más dependencia, Marcelo, dependencia del Estado, dependencia de los planes sociales y, por supuesto, dependencia de las pocas vacunas que están disponibles para salir de esta situación, Marcelo. Gracias, Willy.